Los siguientes ejercicios corresponden al dominio máximo de las funciones. Recordemos en conceptos generales, tenemos tres tipos de funciones básicas con respecto a lo que es dominio máximo. Los polinomios, donde su dominio son todos los números reales, las funciones racionales, donde su dominio son reales menos sus restricciones, y por último las radicales, donde el dominio son todos los valores donde queden bien definidas. En otras palabras, si son raíces pares, donde precisamente su radical sea positivo. Si es de índice impar, en este caso no hay problema. Ok. Comenzando, el primer ejercicio dice cuál es el dominio máximo de la función f de x igual a 2x menos 1 sobre menos 3 menos x. En las funciones racionales lo único que nos interesa es el denominador. Entonces, tenemos que averiguar su restricción, o sea, determinar dónde el denominador vale 0. Entonces, menos 3 menos x igual 0, la x resta pasa a sumar, x igual menos 3. Esta es su restricción. ¿Por qué? Porque si x toma ese valor, nos daría una expresión donde queda un número dividido entre 0. Y nosotros no podemos dividir entre 0. Entonces el dominio máximo son los reales, excepto el menos 3. Recuerden que este tipo de dominio significa, tomamos todo el conjunto de los números reales y quitemos lo que nos sirve. Entonces al quitar el menos 3, queda simplemente donde la función sí se puede evaluar. Esto quiere decir que la función podemos evaluar en cualquier otro número real, excepto el menos 3. En el siguiente ejercicio tenemos el dominio máximo de la función definida por f de x igual a x menos 2 al menos 2, corresponde a. Bueno, en este caso primero tenemos que arreglar esta expresión. Cada vez que usted tenga una expresión con exponente negativo, corríjalo y cámbialo a un exponente positivo. ¿Cómo hacemos eso? Recuerde, si está en el numerador, páselo al denominador con el exponente positivo. Si está en el denominador, páselo al numerador con el exponente positivo. Entonces, en este caso, esta función es equivalente a poner 1 entre x menos 2 al cuadrado, ya poniéndolo con exponente positivo. Igualamos a 0 lo que está dentro de la potencia, no es necesario hacer toda la expresión, x menos 2 igual a 0, bueno, en realidad debe ser diferente de 0, y el 2 que está restando pasa a sumar, eso quiere decir que la restricción es x igual 2, entonces el dominio son los reales menos el 2. En el siguiente caso, bueno, recuerden que este menos lo que significa es excepto el 2. En el siguiente caso tenemos una función que tenemos una raíz, pero los ejercicios que tenemos raíces de índice impar, como en este caso, entonces el índice impar no nos afecta en nada. Entonces podemos verlo como una función equivalente, llamémosle f de prima, donde ponemos 1 sobre x menos 1, sin considerar la raíz cúbica en este caso. Entonces esto es una función racional y hacemos como las anteriores, igualamos ese denominador a 0, el 1 que está restando pasa a sumar, entonces la restricción es 1. Entonces el dominio de la función son los reales excepto el 1. En el siguiente ejercicio tenemos otra función racional, pero esta vez el denominador es toda una función cuadrática, es 7x menos 2 menos 3x a la 2. Acomodándolo, pasémosle el 3x2 a este lado, el 7x a restar y el 2 a sumar para poder hacer una inspección en forma sencilla. Pero en realidad no podríamos, si fuera un examen, como es un examen de selección, y tenemos que aprovechar el tiempo, podemos resolver esta cuadrática con a, b, c, usando 3, menos 7 o 2, o en la original, a menos 3, b 7 y c menos 2. En ambos casos las soluciones nos van a dar 1/3 y 2, pero recordemos, estas no son soluciones, en realidad son las restricciones. Entonces el dominio de la función son los reales, excepto estos valores, porque en estos valores este denominador adquiere el valor de 0 y no podemos dividir entre 0. El siguiente caso ya es una función donde tenemos una raíz de índice par. En las funciones de índice par, raíces de índice par, tenemos que garantizar que el subradical, o sea, lo que está dentro de la raíz, sea de signo positivo, porque solo podemos calcular raíces de números positivos. Entonces, necesitamos garantizar que 1/5 menos x sea positivo. Una manera fácil es con una tabla de signos, para aquellos que se les dificulta trabajar con las desigualdades. Sería de la siguiente manera. 1/5 menos x igual a 0, como si fuera una ecuación de primer grado. El x que está restando pasa a sumar, da x igual a 1/5. Entonces, se hace una tabla de signos de la siguiente manera. Se ordena de menos infinito más infinito las soluciones. Menos infinito, 1/5 que fue la solución que obtuvimos, y más infinito. Aquí se escribe la expresión original que teníamos, 1/5 menos x. Acá se va a marcar el valor de 1/5, pero aquí tenemos que hacer la diferencia. Si el ejercicio de raíz, el radical, es
un numerador, entonces escribe cerrado, o sea, si está arriba de la fracción. Si la variable x está en el denominador, entonces quiere decir que no, tampoco puede valer 0. Entonces se vuelve también una restricción. En ese caso lo ponemos abierto. Repito, si está en el numerador, cerrado. Si está en el denominador, abierto. En este caso la x está arriba, en el numerador, por lo tanto va cerrado. Ahora sí, vean cómo funciona la tabla de signos. Nosotros nos fijamos en el valor del signo de la x. En este caso, el signo de la x es menos 1. Es un negativo. Por lo tanto, aquí comenzamos la tabla de signos con el signo contrario. Entonces, si es menos 1, entonces ponemos más. Y después de la marca lo cambiamos a negativo. Eso quiere decir que esta expresión adquiere valores positivos de menos infinito a un quinto y valores negativos de un quinto a más infinito. Como a nosotros nos interesa la parte positiva, entonces el conjunto dominio de esta función es de menos infinito a un quinto cerrado. Aquí aclaremos, este ya es el dominio. Algunos a veces tienden a creer que es R menos esto, no. Es así como está, ya la parte positiva es nuestro dominio. ¿Por qué la tabla de signos funciona? Porque en realidad lo que ustedes están haciendo es lo siguiente. Ustedes están graficando realmente la función y igual a un quinto menos x. ¿Qué sucede con ese caso? Bueno, vean. Si nosotros graficamos esta función, un quinto, menos x, obtenemos en realidad esta. Donde aquí vamos a verlo bien. Perfecto. Aquí le hicimos un buen tamaño para que lo podamos observar bien. Si quieren pasen un quinto con una calculadora 1 sobre 5, 0,2. Este es un quinto. La función antes del un quinto, que fue lo que nosotros obtuvimos aquí, antes del un quinto la función es positiva. ¿Por qué? Porque todas sus imágenes están sobre el eje de las x, están arriba. Entonces toda la función antes de este valor es de signo positivo. Cuando pasa este valor, todas las imágenes quedan abajo, o sea, todas las imágenes son negativas. Eso sucede con las rectas. Si una recta es de pendiente negativa, entonces su primera mitad es positiva, su segunda mitad es negativa. Cuando la recta es de pendiente positiva, por ejemplo, si cambiáramos eso por un más 7, pendiente positiva, la recta se vuelve creciente. Entonces, este sería el valor que le corresponde a donde corta el eje de las x. La solución de este caso. Antes de su solución, adquiere solo valores negativos. Después de su solución, adquiere valores positivos. Eso quiere decir que en este caso, cuando la pendiente es positiva, la primera mitad es negativa y la segunda mitad es positiva. Cambia. ¿Ok? Entonces, por eso, cuando ustedes ven esto, aquí lo que se fija uno es en el signo de la x. Al ser negativo, la primera mitad es positivo y la segunda mitad es negativa. En el siguiente ejercicio, tenemos una función donde tenemos f de x igual a x a la 3 más 1 sobre 5 menos x al cuadrado. Es una función racional, no hay raíces. Por lo tanto, lo único que tenemos que analizar es el denominador. Entonces, 5 menos x al cuadrado es igual a 0. Muy sencillo, el x al cuadrado lo pasamos al otro lado a sumar. Y para eliminar el 2, sacamos raíz. Pero recuerden que sacamos la raíz tanto positiva como la negativa. Entonces, quiere decir que el dominio de esta función son todos los reales, excepto más raíz de 5 o menos raíz de 5, que corresponde a la opción C. En el ejercicio 117 tenemos una función con radicales, pero la diferencia con respecto a la anterior es que esta vez la raíz de índice par está en el denominador. Eso hace que en la tabla de signos la solución debe ponerse abierta. Entonces igual procedemos, menos x más 1 igual 0. El x que está restando lo pasamos a sumar, donde nos da que x es igual a 1. Entonces, hacemos la recta numérica menos infinito, el 1 que obtuvimos y más infinito. Ponemos menos x más 1, como x es negativa, empieza con positivo, llegamos a la marca y cambiamos a negativo. Recuérdense, va abierto porque está en el denominador, no puede valer 0. ¿Ok? Por eso es, porque si x valiera 1 esto daría 0 y no podemos dividir entre 0, por eso se pone abierto. Ahora bien, recuerden que en las raíces lo que nos interesa es que el subradical sea positivo, o sea, esta parte es la que nos interesa. De menos infinito a 1, pero en 1
abierto. Ese es nuestro dominio máximo, la opción C. En el ejercicio 118 dice, considere las funciones f que definidas por los siguientes criterios. La función f de x igual a x más 2 por x menos 2. Es un polinomio. No hay fracciones, no hay raíces, su dominio son todos los números reales. No se indefine en ninguna parte. La función g de x, por otro lado, tenemos una fracción. Tenemos x más 2, por lo tanto sí va a tener una restricción. Entonces tenemos que averiguar dónde x más 2 es 0. El 2 que está sumando pasa a restar. Entonces el dominio de esa función son los reales menos el menos 2. Aquí nos pregunta cuáles de ellas tienen por dominio el conjunto de los números reales. Solo la primera, solo f. Seguidamente, en el ejercicio 119 tenemos para la función f dada por 2x más 1 entre x por x menos 3. El dominio máximo es, hacemos igual, denominador igual a 0. Si ustedes quieren multiplicar pueden hacerlo, pero no es necesario. Cuando un producto es igual a 0, basta, aplicando la regla del producto 0, a igualar a 0 cada una de sus partes. X igual a 0 o x menos 3 igual a 0. Ya aquí tenemos x0. Aquí el 3 resta, pasa a sumar. Recuérdense que estas son restricciones, entonces el dominio son los reales excepto el 0 y el 3. La opción correcta es la opción C. En el ejercicio 120 tenemos un ejercicio de raíz de índice par. 4 menos 3x. Hacemos igual, lo igualamos a 0, el 3x pasa a sumar, el 3 para separarlo de la x, recuerden que está multiplicando, pasa a dividir, da 4 tercios, hacemos nuestra tabla de signo de menos infinito, 4 tercios más infinito, escribimos nuestra expresión original, vean que esta vez esto es un numerador, no es una fracción, por lo tanto se pone cerrado, la x tiene signo negativo, entonces como es negativo empezamos con positivo, y después de la marca pasamos a negativo, lo que nos interesa la parte positiva, entonces el dominio máximo de esta función es de menos infinito al 4 tercios cerrado. El siguiente ejercicio dice, el dominio máximo de la función dada por f de x igual a 1 sobre x sobre raíz de x más 3. Bueno, igual es una raíz de índice par, tenemos que hacer la tabla de signos, ponemos x más 3 igual a 0, 3 está sumando, pasa a restar, hacemos nuestra tabla de signos, menos infinito, el valor de menos 3 que fue el que obtuvimos, y más infinito. Y la expresión original del subradical, x más 3. Aquí noten que la x es de signo positivo, eso es lo que nos interesa, entonces esta vez empezamos con el signo negativo. Después de la marca, más infinito. Noten que se puso abierto porque el radical está en el denominador. Cuando está en el denominador se pone abierto. ¿Por qué razón? Porque él no puede valer 0. No podemos dividir entre 0. Entonces el valor menos 3 no podemos considerarlo. Ahora bien, como dijimos, la x es positivo, empezamos con negativo, después de la marca, más infinito. Entonces, en este caso, igual, lo que nos interesa es la parte positiva, que es esta. Entonces el dominio máximo en este caso es de menos 3, pero abierto, hasta más infinito, de menos 3 a más infinito. Ese sería el dominio máximo de esta función. En el siguiente ejercicio dice, el dominio máximo de la función f dada por f de x igual a x más 2 sobre raíz cúbica de x menos 2. Noten que esta raíz es de índice impar, entonces en realidad necesitamos solamente analizar una función equivalente, llamémosle f' de x, como x más 2 sobre x menos 2, porque la raíz impar no nos afecta. Entonces esta función simplemente tiene es racional, por lo tanto solo hay que analizar el denominador, igualarlo a 0, x menos 2 igual a 0, bueno, en realidad debe ser diferente de 0. El 2 que está restando pasa a sumar, que esa es nuestra restricción, y entonces el dominio de la función son los reales, excepto ese 2. ¿Ok? Recuérdense, si la raíz es de índice par, tabla de signos, porque debe ser positivo. Pero si es de índice impar, no nos afecta en nada y asumimos como que no existiera. Entonces analizamos una función equivalente.